Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo de anatomía y laboratorio de las 11 a.m. a la 1 p.m. y hoy vamos a presentarles nuestro caso clínico acerca de infarto al miocardio, del módulo de miembro superior, dorso y tórax. Nuestro grupo está conformado por Ana Echeverry, Karen Dayana Serna López. Catalina Argotti, Miguel Vanegas. y Viviana Luna. Bueno, a continuación les vamos a presentar un pequeño nanovideo acerca de nuestra práctica de laboratorio de mano. Músculos de la mano. Iniciamos por la región tenar. Tenemos al abductor breve del pulgar que me va a abducir el pulgar. Flexor breve del pulgar formado por dos cabezas, una superficial y una profunda, separadas por el tendón del flexor longo del pulgar. Y su acción principal es la flexión del pulgar. Profundo a eso encontramos al oponente del pulgar, cuya acción es la oposición del pulgar, característica del ser humano. En la región hipotenar encontramos el abductor del dedo mínimo, que abduce el quinto dedo. Lateral a él, el flexor breve del dedo mínimo, cuya acción principal es la flexión de este dedo. Y en un plano más profundo, a estos dos músculos encontramos el oponente del dedo mínimo, también involucrado en el movimiento de oposición característico del ser humano. Fuera de la región hipotenar encontramos al aductor del pulgar, cuya función es la aducción de este dedo. Bueno, aquí también tenemos los músculos lumbricales que se originan en el tendón del flexor profundo de los dedos y se insertan en la caperuza de los extensores de los dedos. Su acción es la flexión de la articulación metacarpofalángica y la extensión de las interfalángicas. Bueno, en un plano más profundo encontramos a los interóseos palmares. Tendríamos el primer interóseo palmar, segundo interóseo palmar y tercer interóseo palmar. Y su acción es aducir los dedos 2, 4 y 5. Y ahí próximos a los interóseos palmares encontramos los interóseos dorsales, que también podemos verlo desde una vista anterior de la mano. Entonces son estos. Estos tienen dos cabezas y son cuatro interóseos dorsales. Su acción principal es la abducción de los dedos 2, 4 y 5. Bueno, vamos a definir la patología. El infarto es una patología que se da por la disminución de flujo sanguíneo, es decir, isquemia, al tejido muscular del corazón, o sea, el miocardio, por la estenosis de una arteria. Estenosis es cuando se estrecha, hay un estrechamiento en el orificio de la arteria. Entonces, esto va a provocar que haya disminución de CO2 y disminución de nutrientes, que si es prolongada va a generar una necrosis. Ahora les voy a hablar acerca del cuadro clínico. El paciente masculino Víctor Manuel Díaz, de 65 años de edad, llega a las 10 a.m. a la clínica Valle de Lili, refiriendo malestar general, desorientación en tiempo, evacuaciones de color oscuro y vómito. El paciente viene con antecedentes de hipertensión arterial sistémica, 2 cuadros de pancreatitis alcohólica, diabetes mellitus tipo 2, esofagitis grado D, hernia hiatal de 5 centímetros y sospecha de malignidad en la unión gastroesofágica. Cuando ingresa, se encuentra con presión arterial de 90 sobre 40 milímetros de mercurio. Su frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria es de 22 respiraciones por minuto. La saturación está al 85%. Su temperatura es de 36,5 grados. Su peso es de 85 kilogramos y su estatura es de 110 centímetros. En la anamnesis, el paciente refiere dolor torácico repentino y prolongado, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. No tiene dolor torácico de tipo angioso. Durante el examen físico, el paciente presenta dolor a la palpación en el epigastrio sin irritación peritoneal e hipotensión. Presenta exámenes de laboratorio con resultados anormales, neutrófilos altos, hemoglobina baja, plaquetas altas, creatina alta. En el diagnóstico, ácido base presenta alcalosis y acidosis metabólica.
con brecha aniónica elevada. Presenta sangrado del tubo digestivo alto. En cuanto al electrocardiograma, encontramos que presenta un ritmo sinusal en la que hay elevación convexa del segmento ST, la cual va a determinar la presencia del infarto. A continuación, imágenes diagnósticas de infarto al miocardio obtenidas por medio de angiografía. Utilizando este método pueden apreciarse las arterias y observar anomalías en ellas. Debido a que el infarto al miocardio tipo 2 es producido por un desbalance en la relación de aporte y consumo de oxígeno miocárdico, este método diagnóstico resulta adecuado. La estructura señalada por la letra A es la arteria coronaria izquierda, mientras que la imagen señalada con la letra B es la arteria circunfleja izquierda. En ambas puede identificarse estenosis, es decir, una constricción o estrechamiento del lumen arterial. La letra C corresponde a la arteria descendente anterior, en la que también se aprecia una disminución importante en su lumen. En ambos casos, la estenosis de estas arterias puede disminuir el aporte de oxígeno que llega al miocardio, produciendo infarto tipo 2. La estructura señalada por la letra A y B corresponde a la arteria descendente anterior. La imagen A muestra un área de lumen reducido durante la fase de sístole, mientras que en la imagen B se observa que el diámetro de dicho vaso tiene una recuperación bastante pobre en la fase de diástole. Estos hallazgos se asocian con un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Bueno, hablando de la relación de los hallazgos clínicos y la anatomía, vamos a encontrar dos patologías mencionadas anteriormente en el examen físico, que son la esofagitis y la sospecha de malignidad en la unión gastroesofágica. Estas dos patologías involucran a un órgano en común que es el esófago. Este órgano se encuentra posterior a la tráquea y se encuentra anterior a la columna vertebral, que pues aquí no la podemos ver, pero está desde la sexta vértebra cervical hasta la 10ª o 11ª vértebra torácica. El esófago cuenta con 4 capas que de profundo a superficial serían la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la esofagitis, la que se va a afectar va a ser la capa mucosa, porque es la capa que recubre a la luz del esófago. Una esofagitis es causada por el reflujo gastroesofágico, es decir, por la presencia de los jugos gástricos en el esófago. Esto ocurre cuando el esfínter esofágico, que es el que se encarga de cerrar el paso para que el contenido ácido del estómago no retorne al esófago, como miramos en esta imagen, no está funcionando adecuadamente. Entonces los jugos gástricos van a retornar al esófago. La esofagitis por reflujo se categorizó en 4 grados, en A, B, C y D, siendo A el de menor gravedad y D el de mayor gravedad, diferenciándose en el área afectada. En este caso, nuestro paciente tiene esofagitis grado D, es decir que hay lesiones en áreas mayores al 75% de la circunferencia esofágica. Por otro lado, en cuanto a la malignidad en la unión gastroesofágica, pues con malignidad nos referimos a la presencia de cáncer, y una de sus causas posibles puede ser la esofagitis de la que acabamos de hablar. Entonces tenemos que ubicar la unión esófago-gástrica, que pues es una frontera entre dos cavidades del tubo digestivo, que como su nombre lo dice van a ser el esófago, y donde comienza el estómago, que se va a llamar el cardias, a nivel más o menos de T11. Bueno, continuando con la relación entre los hallazgos clínicos y la anatomía, mediante una angiografía coronaria de urgencia encontramos enfermedad trivascular con tronco de la arteria coronaria izquierda sin lesiones. La arteria descendente anterior con una lesión proximal con estenosis máxima de 30%, lesión en segmento medio con estenosis máxima de 70% y una lesión en el segmento distal con estenosis máxima de 90%. Las primeras 2 ramas diagonales con enfermedad difusa sin zonas de estenosis significativas. La arteria circunfleja con enfermedad difusa, estenosis máxima de 60% en su segmento distal. La arteria coronaria derecha, también con enfermedad difusa,
y estenosis máxima de 60% en su segmento distal. Ahora vamos a pasar a revisar esas arterias coronarias que son las encargadas de irrigar el corazón. Esta irrigación va a estar a cargo de las arterias coronarias que salen de la aorta. Estas van a ser la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, que está oculta por la aurícula izquierda, aquí en este caso la retiramos para poder verla, va a pasar entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda y va a seguir ese surco coronario con su rama circunfleja y va a dar otra rama que es la rama interventricular anterior, que va a pasar por ese surco interventricular anterior, que a su vez me va a dar unas ramas laterales, unas ramas septales para irrigar estructuras relacionadas con ese surco, que están cercanas, por ejemplo el septo interventricular, y la circunfleja me va a dar ramas como la marginal izquierda y va a irrigar ese borde izquierdo principalmente. Bueno, la arteria coronaria derecha va a pasar entre el tronco pulmonar y la aurícula derecha. Esta arteria me va a dar ramas que me van a irrigar el nodo sinoatrial, el atrio derecho, la porción inferior del cono anterior arterioso, entre otras estructuras. Y por acá, en la cara diafragmática del corazón, encontramos una rama de esta arteria coronaria derecha, que es la arteria interventricular posterior. Esa arteria interventricular posterior puede a veces venir de la arteria coronaria izquierda en variaciones anatómicas, pero en este caso pues la vemos que sale de la arteria coronaria derecha. Bueno, entonces lo que encontrábamos en la angiografía es que la arteria coronaria izquierda no presentaba lesiones, pero la arteria interventricular anterior, que la llamaban descendente anterior, sí tenía lesiones. Presentaba estenosis máxima en diferentes porcentajes en su segmento proximal, segmento medio y segmento distal. Las ramas diagonales de esta arteria presentaban enfermedad difusa, pero no habían zonas con estenosis. La circunfleja también presentaba enfermedad difusa y tenía estenosis en su segmento distal. Y la arteria coronaria derecha también presentaba enfermedad difusa con estenosis máxima en su segmento distal. Entonces es muy importante reconocer la anatomía en el paciente mediante exámenes como la angiografía para así saber dónde se encuentra la lesión y qué estructuras me va a afectar. El infarto de miocardio tipo 2 se da principalmente por un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Este equilibrio se ve alterado por una disminución del flujo sanguíneo coronario o por una mayor demanda de oxígeno del miocardio relacionada con taquicardia. Estas alteraciones usualmente tienen causas subyacentes sistémicas. De esta manera, es fundamental corregir en primer lugar las variables que provocaron la alteración en el equilibrio de oxígeno.
El diagnóstico completo de nuestro paciente fue entonces infarto agudo de miocardio tipo 2, neumonía, sangrado del tubo digestivo alto con hipotensión y lesión renal aguda. Así, el tratamiento consistió primeramente en suministrar oxígeno suplementario y antibióticos para la neumonía. En segundo lugar, se realizó una hidratación intravenosa para la hipotensión y transfusión de hemoderivados para el sangrado gastrointestinal. Finalmente, se administró una solución cristaloide para controlar la lesión renal. Gracias a lo anterior, se logró evidenciar mejorías en un posterior electrocardiograma. Por otra parte, cabe resaltar que a pesar de que las arterias coronarias presentaban cierto grado de estenosis, no se realizó ninguna angioplastia, debido a que no se presentó oclusión trombótica en dichos vasos. Hemos llegado a 3 importantes conclusiones. La primera de estas es que para tratar el infarto de miocardio tipo 2 es muy importante corregir en primer lugar las variables sistémicas que provocan el desequilibrio entre suministro y demanda de oxígeno del miocardio. La segunda es que la angiografía es un método muy importante y eficaz para determinar la anatomía y la patología de los vasos coronarios. Y la tercera es que es demasiado importante que se le dé una atención rápida y adecuada a todos los pacientes con infarto de miocardio o de pronto a los que tengan algún síntoma de este, ya que como sabemos el infarto de miocardio es una urgencia médica y las demoras pueden llevarse a miles de vidas.